Nicolás Maduro sobre el exilio de González en España y ni siquiera es la portada en las noticias de la televisión pública. Atención a lo que ha publicado en redes sociales esta tarde el vicesecretario general del Partido Popular. González Pons ha arremetido contra Edmundo González, pero sin mencionar a Edmundo González. Dice que María Corina Machado ni se vende ni se rinde ante la dictadura, que ella sigue hasta el final. Entrega de la investigación del juez Manuel Peinado a Begoña Gómez. La Sexta ha tenido acceso a las declaraciones de la mujer de Pedro Sánchez y también del empresario Juan Carlos Barrabés ante el magistrado. Gómez se acogió a su derecho a no declarar y Barrabés negó irregularidades en un áspero interrogatorio de Peinado. Alfonso, después de semanas de silencio, hemos vuelto a escuchar al exministro José Luis Ábalos. Asegura que se siente perseguido por el gobierno y dice que es una víctima. Ábalos ha dejado una desconcertante afirmación. Asegura que un correo electrónico que recoge supuestos pagos a una mujer que lo acompañaba en sus viajes oficiales fue una trampa que él mismo le tendió a una persona a la que no identifica. Acusa además al ministro Escarpuente de encargar una auditoría del ministerio que contamina la investigación penal. Juan Carlos I ha creado una nueva fundación. El término fundación puede dar a entender que se trata de algo altruista, pero en Abu Dhabi significa otra cosa. Es un instrumento que permite otorgar herencias de manera totalmente opaca. Eso es lo que, según El Confidencial, que es el medio que revela esta información, piensa hacer Juan Carlos I. Utilizar esta sociedad para donarle todo lo que tiene a sus hijas, a las infantas Elena y Cristina. Lo importante no es la sociedad en sí, sino el contenido. ¿Qué herencia va a dejar? La única explicación es que tenga una fortuna oculta, porque oficialmente Juan Carlos I no tiene nada. La del emérito en Emiratos Árabes le otorga muchos beneficios. El primero, no tiene que pagar impuestos por ella, y el segundo, no tiene que rendir cuentas ni de lo que maneja la fundación ni de a quién le otorga esa herencia. Hay una pregunta que surge y que va dirigida a las infantas. Cuando muera su padre, ¿qué harán? ¿Aflorarán ese patrimonio o lo mantendrán oculto? La opción de ocultarlo es viable si su futuro se vincula a Abu Dhabi. Juan Carlos I con Hacienda se troncó hace ya 4 años, empezó investigándolo la Fiscalía Suiza y terminaron haciéndolo también la Agencia Tributaria y el Tribunal Supremo. Al final todo ha quedado archivado, pero con muchas dudas sobre su presunta fortuna escondida. El resultado final fueron esas 2 regularizaciones fiscales que le costaron más de 5 millones de euros y un cambio de residencia a un país donde nadie hace preguntas, Emiratos Árabes. ¿Qué sabemos de la fortuna del rey emérito? Del hogar o tiene a alguien dado de alta en su casa, muy atento a esta información porque a partir de mañana habrá cambios. Para las empleadas, el Gobierno va a aprobar los reconocimientos médicos gratuitos y para los empleadores se revisarán los riesgos que pueda haber en su hogar para esas personas. Investigado por presuntas agresiones sexuales a 4 niñas en un colegio, pero ese profesor denunciado por esos hechos sí podrá acercarse a menores. La Audiencia de Madrid ha revocado la medida cautelar de orden de alejamiento y lo hace después del recurso de su defensa. Resulta que el escrito judicial no especificaba a qué menores no podía acercarse ni tampoco en qué lugares. Contrastes en lo meteorológico. En zonas del sur las temperaturas no han bajado hoy de los 30 grados, mientras en zonas del norte, como ahí en Plenche, en Vizcaya, pues ya lo ven, han tenido que sacar el paraguas y la chaqueta. En general, la semana empieza tranquila, pero esperamos cambios importantes. A partir del jueves, ya desde entonces, una masa de aire de origen polar va a bajar mucho las temperaturas. Francisco Cacho, ¿tanto como para que tengamos que sacar el abrigo? En algunas zonas. Más cosas. Hay un español entre los 18 muertos en las devastadoras inundaciones en Marruecos. Han caído más de 150 litros por metro cuadrado. Hasta 17 provincias están en alerta por el desbordamiento de ríos y hay daños en las viviendas. Las autoridades ya han activado el estado de emergencia y advierten, las lluvias van a continuar. Pregunta a la que hoy varios psicólogos y psiquiatras han tratado de responder en el juicio por uno de los casos más brutales de violación múltiple que se celebra en Francia. ¿Quién es el acusado principal? ¿Quién es Dominique Pellicot, el hombre que drogaba a su mujer y la ofrecía para que la violaran? La violaron más de 70 hombres. ¿Qué ha llevado a este monstruo a cometer esa violencia sexual contra Giselle durante 10 años? Bueno, los expertos lo catalogan como un pervertido manipulador con doble cara, violador de noche, pero abuelo y marido muy atento y muy querido de día. Uno de los psicólogos ha llegado a compararlo con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de día una persona coherente y de noche un maltratador sexual. Un hombre, dicen los expertos, con una personalidad perversa que utiliza a su mujer como carnada.
Después de varios exámenes psiquiátricos realizados durante la investigación, concluyen que no padecen ninguna enfermedad mental y sí una desviación sexual o una parafilia de tipo voyerismo. Él disfrutaba viendo cómo violaban a su mujer uno tras otro. Dicen también los expertos que vivía en una espiral de adicción al sexo hasta llegar al punto de no poder parar. Eso fue precisamente lo que dijo cuando lo detuvieron en el año 2020. En esta vista ante el juez, otro de los psiquiatras ha explicado que el acusado grabó cada una de las violaciones a su mujer para protegerse de posibles denuncias de los hombres que aceptaron violarla. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, insistimos, disfrutaba con lo que le estaban haciendo a su mujer. Sobre el resto de acusados, 51 violadores, los que han sido localizados, estos son algunos. Según han transmitido los abogados de algunos de estos hombres, han presentado denuncias porque sus clientes están recibiendo amenazas tras la difusión de sus datos personales en redes sociales. Estamos hablando de un caso que ha causado una enorme conmoción en la sociedad. El caso también es brutal. Este hombre es la bestia de Głogów. Está detenido por violar, maltratar y mantener secuestrada durante 5 años a una joven de 30. Y ella es la víctima. Estuvo encerrada en esa pocilga y se llegó a quedar embarazada de su violador. Es una auténtica historia de terror que conmociona a Polonia. He tenido acceso a ese escrito que ha presentado hoy mismo el abogado del jugador ante la jueza. Y podemos decir que la estrategia, lo que quiere hacer el abogado de Rafa Mir es poner el foco en lo que ocurre en la discoteca y quitarlo de lo que ocurre en el chalet. Exactamente como lo estás explicando, Rodrigo. Hemos tenido acceso, como bien dices, a ese escrito y lo que pide la defensa de Rafael Mir para seguir investigando y tener pruebas en esta ardua tarea es 3 cosas. Primero, pide las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. Segundo, pide un listado de trabajadores de aquel 1 de septiembre de entre las 12 y las 8 de la mañana de la zona VIP. Pero la clave está en lo tercero que pide, que es información sobre un posible altercado, y dice textualmente ese informe, entre mujeres esa noche en el local. Intentan utilizar incluso una publicación en redes sociales, una story en Instagram, de la denunciante. ¿Qué ocurre? ¿Qué quieren sacar de ahí? Ellos lo que hacen es que junto a este escrito adjuntan una captura de pantalla efectivamente de ese vídeo, de esa story de la denunciante. Lo que aseguran en este escrito es que la denunciante en ese vídeo publicado, recordemos, en esa discoteca, ya aparece con marcas en los brazos que luego habría denunciado que pertenecen presuntamente a esa agresión sexual que ocurrió más tarde, en el chalet, sí ocurrió. Y luego está el comunicado de Rafa Mir en donde pide perdón por no cumplir los horarios, por salir de fiesta cuando no debía. Esto es por lo único que pide perdón. Básicamente reitera su inocencia, dice también que gracias a su defensa vamos a ver la evidencia de lo infundado de esta denuncia y efectivamente pide perdón, pero exclusivamente por no ajustarse a los horarios que se imponen como un código interno entre los jugadores, solo por eso. Gracias, Elia. Hay novedades sobre el atropello mortal esta tarde de una joven de 17 años en Montcada i Reixac, en Barcelona. La ha atropellado un tren y, según Europa Press, la maquinista ha dado positivo en drogas. Ha ocurrido a primera hora de la tarde, cuando la menor, junto a otra chica, han intentado cruzar las vías mientras la barrera estaba bajada. Acababa de pasar un tren y pensaban que ya no pasaría ninguno más. Los vecinos piden el soterramiento urgente de la vía, pero llevan pidiéndolo ya tiempo, porque en ese mismo punto ya han muerto 182 personas arrolladas por trenes en las últimas décadas. Sin bronce en la prueba de maratón por ayudar a su guía a no caer al suelo cuando quedaban muy poquitos metros para llegar a la meta. Eso le ha ocurrido a la atleta paralímpica Helena Congost en París. La norma dice que no puede soltar la cuerda, pero a ver, que igual convendría matizar un poco la norma en casos como este, por ejemplo. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Helena Congost había ganado el bronce en el maratón de los Juegos Paralímpicos, pero su guía sufrió calambres justo al llegar a la meta. Se soltaron, algo que se supone que no se puede hacer. La han descalificado, le han quitado la medalla. Pero claro, muchos consideran que quitarle la medalla es totalmente injusto. Una de las mayores estrellas del NFL, Tyreek Hill, de los Miami Dolphins, fue detenido por una infracción de tráfico cuando iba camino al estadio, donde iba a enfrentarse a los Jacksonville Jaguars. Estuvo a punto de no poder jugar, pero lo luchó, pudo jugar y fue la clave. Y les hablamos ahora de la última modalidad deportiva que une el parkour y la práctica de los clavadistas. Muchos lo llaman saltos al vacío, un deporte de riesgo que comenzaron unos apasionados y que ahora quieren dar un paso más y competir.